Que Dios nos bendiga muchísimo. Saben, lo que les quiero compartir hoy, la semana pasada les decía a todos y les decía a la iglesia que escucha, que escucha por internet, a todos los hermanos, que sentía muy fuerte algo en el corazón, y es que Dios desea revelarse a la gente. Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoren, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Dios no puede ser conocido por la mente humana. Hace poco yo hablaba con alguien, le decía, en algo estoy de acuerdo con los agnósticos, es imposible para el ser humano conocer a Dios, porque nunca vas a meter en el conocimiento humano la grandeza y la magnificencia de Dios. La única manera de conocer a Dios es que Él se nos revele a través de lo espiritual. Y Dios se reveló y se sigue revelando. Dios quiere ser conocido, pero no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de deducción. De esto está desde el principio. Dios le dijo a Adán, ve al árbol de la vida, no vayas al árbol del conocimiento. No es que el conocimiento sea malo, pero el conocimiento es limitado. El conocimiento tiene que ver con nuestra alma, con nuestra mente. Dios se escucha bien atrás, ¿no? Porque hoy no quiero gritar, no quiero hablar muy fuerte, ¿vale? Estoy medio cansado y no quiero cascarme la garganta, así que si no, los que están atrás me hacen seña que... Y vamos a tratar que los niñitos también dejen escuchar los que están atrás. Perdónenme, estoy cansado. Ayer terminé en Illora bastante con la mente. No sé si es el calor, si es la edad o qué. Pero hace un tiempo atrás mi hija le decía a su pastor, tú has escuchado a mi padre, no siempre hablaba así pausado. Mi padre hablaba a los gritos y todo rápido. Y últimamente habla muy pausado. Mi padre ha madurado. No, tu padre está viejo. Se está poniendo viejo tu padre. Y también algo que aprendí, trata de pensar bien lo que voy a decir. Cuando una palabra sale antes de pensarla es un peligro, ¿no? Entonces, Dios le dijo a Adán, ve al árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento estaba allí, porque Dios nos lo iba a dar. Dios nos da todo eso. Pero el problema, te decía hace un tiempo atrás, el conocimiento sin vida, ¿no? Es intentar, a través del conocimiento, la razón, la deducción, la intelectualización, entender cosas que tienen que ver con Dios y con la vida, que solamente pueden ser reveladas por el Espíritu Santo. Yo el otro día le hablaba a una persona que estuvo por primera vez el viernes, una persona muy linda, que está teniendo una linda relación con Cristo, comenzando una relación muy linda con Cristo. Entonces yo le decía, yo no fui así, no prediqué esto, no hablé de esto toda mi vida. Yo comencé justamente a ir a la iglesia cuando estaba en la facultad y precisamente tenía demasiado argumento en mi cabeza, demasiada intelectualización de muchas cosas. Pero hay una vida mucho más allá de la vida que nosotros vivimos y es la vida espiritual. El alma humana es ese conglomerado de tres aspectos que tienen que ver con las emociones, con el intelecto y con la voluntad. Por eso siempre digo que el alma humana es como una mesa de 3 patas, pero debería tener 4. Y a veces nosotros buscamos la paz en la vida, y la paz en la vida es como un vaso lleno de agua que no se mueve, que está hasta el límite. Esa es la paz, no se derrama una gota aunque está hasta el límite. Está puesto en el centro de la mesa, que es el alma humana, pero con que caiga la pluma de un ave en la parte de la mesa donde no está la pata, la mesa se mueve, el agua se derrama. Y por eso nosotros vivimos muchas veces con el alma alterada, le falta una pata. La Biblia dice que todos los seres humanos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, pero teníamos vida emocional, teníamos vida intelectual, nacimos con el alma completa en un constante desarrollo, crecimiento y maduración de esa alma. Estaba todo, pero iba madurando. Hasta los 20 y tantos años nuestro cerebro sigue madurando. En algunos han pasado más, pero no te preocupes, en algún momento madurarás. Pero nos faltaba una vida, y esa vida es la vida espiritual.
Es una vida que va más allá de lo emocional. Los seres humanos a veces no pueden distinguir la mezcla de emociones, pensamientos, sensaciones con lo espiritual, porque todo eso es lo incorpóreo de nuestro ser. Y estamos tan acostumbrados a identificar lo que vemos, lo que tocamos, lo que hemos clasificado, lo que hemos calificado, a lo que le hemos dado nombre. Pero hay una vida que sostiene todo esto, y es una vida del Espíritu. Recién hablábamos con Simón. Los seres humanos no nos damos cuenta. La Biblia habla de la vida en el Espíritu y la vida en la carne. El alma humana necesita el cuerpo para relacionarse con el exterior, pero Dios también nos dio un espíritu para tener esa comunión con Dios, de donde viene esa otra vida que es la vida espiritual, de la cual Jesús habló mucho. Jesús dijo: de vuestro interior fluirán ríos de vida, ¿no? Pero cuando el ser humano vivimos solamente en el nivel del alma y del cuerpo, terminamos haciendo lo que el cuerpo nos pide. Y entonces sí, estamos de acuerdo con todas las personas que dicen que el ser humano es solo un animal biológico que ha evolucionado. No digo que haya evolucionado, no, pero al final nos comportamos solo como un animal. ¿Por qué? Porque satisfacemos solo lo que es la naturaleza física. Al buscar, al fin, lo único que nos interesa es buscar el apareamiento, ¿no? La pareja, el cubil, ¿no? La casa, la comida, el alimento, esto, aquello, la distracción, el relajo. Todo lo que, cuando vivimos solo en el alma y en el cuerpo, por más religioso que sea, al final terminamos siendo como un animal evolucionado, porque le damos lugar solo al cuerpo, que es lo que al fin y al cabo los animales buscan, ¿no? Y aunque seas cristiano, por eso te dije recién, la mente humana no alcanza a entender a Dios. Dice Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre nunca llegará a alcanzar lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, dice, en el corazón de ellos, ¿no? De modo que el ser humano no alcanza a entender, porque el alma humana nunca alcanzará a entender a Dios, necesita que Dios se le revele. Esto es algo maravilloso y necesitamos esta revelación. Oremos por esto, amén. No todo es intelecto, hermanos. No todo es deducción. No todo es pensamiento. Necesitamos esta revelación del Espíritu. Yo hoy, bueno, entonces mi sentir es, lo que creo que Dios está poniendo en mi corazón es que nosotros deseemos esta revelación. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que con nuestra mente ya lo sabemos todo. Por más experiencias que tengan, nunca nuestra experiencia alcanzará realmente quién es Dios para ti, mucho menos quién es Dios para otros. Lo que Cristo ha hecho por nosotros y todo lo que tiene que ver con la vida de Dios y con nuestra propia vida. Es más, cuando ves la historia de mucha gente en la Biblia, te das cuenta que Dios los vació de su conocimiento carnal para que lo conocieran a Él. La historia de Moisés, por ejemplo, pasa 40 años en el desierto hasta que se le aparece una zarza y ahí Dios se le revela. Eso en realidad, según la Biblia, es sombra, señal de lo que iba a venir. Hoy nosotros tenemos esa experiencia todos los días, mi hermano. Todos los días. Y muchos de vuestros sufrimientos y de mis sufrimientos tienen que ver precisamente con hacernos ver que no sabemos nada. Tú puedes saber de todo, pero no le puedes cambiar la vida a tu hijo. Tú no puedes impedir que tu esposa o tu esposo se enfade contigo con una suposición. Y tú dices, pero ¿por qué está haciendo esto? Yo la amo o lo amo. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos de esta manera? Porque no somos Dios. Porque el ser humano está completamente limitado. Y si no se le revela el Espíritu de Dios, somos carne que se mueve con un alma diferente a lo de los animales, pero al fin y al cabo somos carne. Y la carne es carne y lo que es espíritu es espíritu. Amén. Esto le dijo Jesús a Nicodemo. Hoy quiero comentarles sobre un tema. Intentaré ir lo más rápido a él. Pero antes permitirme una larga introducción para poder entenderlo. ¿Saben qué? Es la culpa y la culpabilidad. No sé si vosotros sabéis lo que es la culpa, ¿no? ¿Sabéis lo que es la culpabilidad? ¿Alguna vez habéis sentido algo que se llama sentimiento de culpa? Miren, nosotros confundimos culpa con culpabilidad y con sentimiento de culpa.
No es lo mismo. Quiero hablarles de esto. Porque si hay algo, hermanos, que daña muchísimo al alma, tiene que ver con esto. Yo entiendo, tú puedes decirme, bueno, pero mira, yo no he hecho nada mal últimamente, pero la culpabilidad es inherente al alma humana. Todos en algún momento en la vida sentimos que no damos la talla. Y lamentablemente los únicos que no sienten culpabilidad son los egoístas, egocéntricos. No, yo lo hago todo bien, yo he sido maravilloso, la culpa de todos los demás. Precisamente quien debería sentirlo es el que no lo siente. Las iglesias están llenas de esto también. Y lo lamentable es que precisamente son las personas de buen corazón los que siempre se sienten culpables. Precisamente aquel que no quiere dañar a otro es el que va a sentir la culpa. Aquel que ama o aquella que ama es la que va a sentir. No hablo de culpa. ¿Saben? La culpa es necesaria. La culpa es buena. El problema es la culpabilidad y el sentimiento de culpa. La Biblia dice que algo muy fuerte. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que nos ha liberado. Es Romanos capítulo 8. Es el que nos justificó. Luego dice claramente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no sé cuántos de los que están aquí sienten que no dan la talla en algo. O que no han dado la talla. Si has amado, si amas, siempre tendrás esa sensación. Podría haberlo hecho mejor. Yo tengo hijas ya adultas que han volado. Cada tanto me viene este pensamiento. Me gustaría escribir todo lo bueno y lo malo de mí y empezar de nuevo. Yo no sé, tal vez ellas dicen, pero papá, lo hiciste bien. No lo sé. Pero cuando amas, siempre piensas, si hubieras sabido esto, si hubieras tenido esto. A veces simplemente el avance de la ciencia te hace pensar, si hubiéramos tenido esto cuando mi hija era pequeña. O si hubiera la medicina avanzado a este punto cuando mi padre enfermó. Y no nos damos cuenta, pero en el fondo estamos cargando con eso en el alma. Quiero hablarles de esto, así que háganme el favor de esperar hasta el final, ¿vale? Sé que soy agobiante a veces. Espérenme. Si quieren, desconéctense antes, pero no se desconecten al final. Juan 3:1, vamos a volver a leerlo. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre? Esto yo ya lo prediqué el domingo pasado y algunos dirán, bueno, pero estás empezando con lo mismo. Sí, porque es parte de la predicación anterior. Porque yo el domingo pasado te decía, necesitamos la revelación para entender lo que significa la paz de Dios, esa maravillosa vida en el Espíritu y la fe. La fe, la paz y la vida cristiana como revelación. Y por eso necesitamos entender también todo lo que Jesús dijo, porque para mí esta es la base que luego desarrolla el apóstol Pablo. Pero Jesús aquí, lo que pasa aquí, te decía el domingo pasado, Nicodemo es un hombre que llega con mucho conocimiento y en su deducción va totalmente acertado. Quiero que piensen esto, recuérdenlo. El resto de los fariseos decían que Jesús hacía los milagros porque Satanás estaba con él. Le dijeron, tú haces estos milagros por Belcebú. Ahora viene uno de estos fariseos diciendo lo contrario y dice, maestro, yo sé que lo que tú haces es porque Dios está contigo. Le dice lo siguiente, siendo él un fariseo que escudriñaba las escrituras sabiendo cuándo vendría el Mesías prometido, Nicodemo está diciendo, yo considero que tú eres el Mesías, que vienes de Dios. O sea que Nicodemo está diciendo todo correcto. Por eso te decía el otro día, tengamos mucho cuidado, porque Jesús le dice, pero tienes que nacer de nuevo. Hoy las iglesias están llenas de Nicodemo. Gente que deduce con una mente buena, una mente inclinada hacia Dios. Pero algo hay que no tiene una revelación clara del Espíritu. Todo, lo entiendo todo, lo sé todo, voy a la iglesia, pero no tengo una revelación clara. Es como que hay compuertas que están cerradas, que ese río del cual Jesús habló, que sale del trono de Dios, no fluye en el interior de mi alma. Mucha deducción, mucho conocimiento. Los púlpitos están llenos de Nicodemo. Cada tanto nos pegamos la sorpresa de tú dices, pero parecía que
venía tan bien, ¿no? Le predicaba a multitudes, hizo esto. Porque hay un momento en la vida en el cual nuestra alma empieza a volver a la necesidad de la carne, a la apetencia de determinadas satisfacciones. No hablo de satisfacciones solo sexuales o de alimentación. A veces son satisfacciones que tienen que ver con necesidades del alma. Deseos de realización, deseos de aceptación, deseos de gozo, de paz, que no se está buscando en Dios. ¿Me entienden lo que digo, no? Y terminamos a veces cayendo en determinados pecados, pero la raíz es otra, ¿no? Entonces, Nicodemo, Jesús le dice esto: la valoración de uno es lo espiritual, la valoración del otro es carnal. Si no naces de agua y del Espíritu, le dice Jesús, no puedes entrar en el reino. Quiero rescatar estas dos palabras, guárdatelas para el final, ¿vale? Porque las vamos a rescatar en la predicación. No puedo entrar ni puedo ver el reino si no tengo este nuevo nacimiento. Necesito nacer espiritualmente, decía Jesús. Necesitas, Nicodemo. Y bueno, siguen hablando. Al final, Jesús le dice, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales si yo hablo en parábolas de cosas naturales y no las entiendes? ¿Cómo vas a entender estas cosas espirituales? Y entonces Jesús le dice, y como Moisés, versículo 14, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo soy hombre, dijo Jesús, soy humano, pero también soy divino. Jesús no era 50% Dios y 50% hombre. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Él podría haber usado su naturaleza divina en cualquier momento de su existencia, pero no la usaba nunca. Solamente hizo uso de ella, no para su beneficio, sino para demostrarle a los fariseos que él era el Mesías, perdonando pecados y hablando de estas cosas, diciendo, antes de que Abraham fuera yo soy, o como esto, yo vengo del cielo. Yo sé quién soy, pero aquí estoy actuando de otra manera, como todos vosotros, pero sé quién soy, sé de dónde vengo. Dice en Juan, sabiendo Jesús de dónde venía y hacia dónde iba, se ató la toalla y lavó los pies a los discípulos. O sea, Jesús tenía una seguridad tan clara de que Él era Dios, pero actuaba como hombre en su naturaleza humana. Ahora bien, en todo esto Él le dice, yo he venido con un propósito. Y he nacido como hombre con un propósito. Soy el Mesías. No vine aquí como descendiente de David para liberar a Israel de opresiones políticas. Yo he venido con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con algo que tú sabes muy bien, Nicodemo, y es la ley. La ley de Moisés. La ley fue dada en el Sinaí con un propósito. Que el pueblo se condujera, tuviera una conducta, como la había tenido Abraham, por ejemplo, pero sin ley. Abraham se condujo delante de Dios sin ley. El pueblo necesitó la ley porque le dijo a Dios que háblale a Moisés y que Moisés nos hable a nosotros. Y Dios le dio la ley, le dijo esto es lo bueno, esto es lo malo. Si haces esto vivirás, pero si haces lo contrario vas a morir. Porque toda ley es bendición, pero también es maldición. Si tú estás de esta cara de la ley, es bendición. Si tú estás de esta cara de la ley te maldice. Y entonces Jesús dice, pero yo vine. No te olvides que ahí en el Sinaí, Dios le dice a Moisés, yo levantaré un profeta semejante a Moisés, semejante a ti. Toda la vida Israel se preguntó quién era este profeta. Ninguno de los profetas reunió las mismas condiciones que Moisés. Es más, el pueblo islámico dice que ese profeta fue Mahoma, porque nunca existió un profeta hasta que vino Jesús. Por eso a veces le decían, yo creo que tú eres el profeta. Porque Dios les había dicho, voy a traer a alguien que esté entre Dios y los seres humanos, como estuviste tú, Moisés. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora viene Jesús y dice, yo soy ese Mesías, pero no soy solamente un humano nacido de una mujer y de un hombre descendiente de David, sino que soy hijo de Dios, hijo de una humana, hijo de Dios, con un propósito. Yo vine del cielo con un propósito. De la misma manera que Moisés tuvo que levantar una serpiente, recuerda, en un desierto cargado de serpientes que mataban, Moisés levanta una serpiente, la planta allí. Los que miraban la serpiente eran sanos de esa enfermedad. Esto era un símbolo de lo que iba a venir. Jesús dice, la manera en que Moisés levantó aquello, un humano será levantado con todos los pecados de la humanidad. Y para eso he venido yo, en mi santidad,
cargaré todos los pecados de la humanidad y seré levantado para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí Nicodemo podría estar diciendo, madre mía, las cajas que me estás abriendo, Jesús, las ventanas que me estás abriendo. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esto a mí me hace llorar, miren, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Iglesia, miren, se me ponen los pelos de punta. Yo no sé cuántos de los que están aquí pecan, tal vez yo soy el único. Yo no sé cuántos han pecado. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que no han dado la talla. Yo no sé cuántos de vosotros pensáis, si pudiera volver atrás cambiaría tantas cosas. No cambiaría a mi marido, no. Cambiaría mi vida. Tal vez mi marido o mi mujer serían más felices. Cambiaré yo. Yo no sé cuántos de vosotros piensa eso. Muchas veces le decía a amigos míos en la iglesia cuando llegué, no sabes el privilegio que tuviste de haber nacido en un hogar cristiano. Y precisamente eran los más cabezones, los más hipócritas eran, porque se conocían todo y hacían lo que querían. Yo venía queriendo comer el mundo en Cristo porque, ¿saben lo que sentí? Cristo me perdonó. Yo había cometido con 20 años tantos pecados. Dios, una de las cosas que me dijo, no hagas más negocios porque sin haber robado directamente, era tan embaucador con los negocios. Trabajaba con políticos y me quedaba con dinero que no era mío. Yo devolví con creces al mundo, pero sobre todas las cosas, Cristo me perdonó. Yo hoy puedo hablar con libertad de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque no tengo culpabilidad. Eso no quiere decir que no me haya sentido responsable de lo que hice, pero hubo un sentimiento que desapareció de mi corazón. Muchos de nosotros somos atacados por el diablo a lo largo de nuestra vida con un sentimiento profundo de culpa. No soy un buen padre, no soy una buena madre, no doy la talla, no soy un buen pastor. Yo soy padre, soy marido, soy pastor, he sido misionero, sé que tengo todo para sentirme mal. Iba al CESTAD, enseñaba y decía, madre mía, yo soy el peor de todos los profesores aquí. Cuando a veces salía la valoración de los profesores, me admiraba estar donde estaba, porque pensaba, yo no sirvo. Por eso necesitamos revelación del Espíritu en nuestra relación profunda con Él. La ley te bendice, la ley te maldice. Nicodemo conocía la ley. Nicodemo sabía, si hago esto seré bendecido. Cuando un buen judío de ley ha terminado su trabajo, si es ortodoxo de familia religiosa, él vuelve a su casa. Si es ortodoxo, va a ir vestido de negro con su sombrero y debajo del sombrero la kipá. Para que no vaya la cabeza descubierta, por las dudas va a llevar dos cosas, la kipá y arriba el sombrero. Por eso parece que el sombrero no entra porque tiene la kipá aquí. La kipá significa que ese hombre está bajo la autoridad de Dios. Así que ir con la cabeza descubierta para él significa una afrenta, por así decir. Así que lleva dos por las dudas. Y se está acercando el viernes a la noche y es el Shabbat, empieza a las 6:30 de la tarde. Y la mujer es la encargada de preparar todo para el Shabbat. Y entonces la mujer ha encendido las velas, 3 velas, y por cada vela ella ora y hace esta señal como diciendo que la bendición de esta luz venga sobre mi vida, sobre mi casa. Entonces ella va a orar y va a hacer esto. Y cuando ora y hace esto, está pensando, primera vela, mi familia, segunda vela, la comunidad de la gente como yo, de los hijos de Israel, la tercera vela, la comunidad mundial. Y entonces enciende una vela por la familia, por su comunidad y ora. Dios había prometido que los ángeles de Dios siempre iban a estar. Guarda el día de reposo, decía la ley. El día del reposo, ese Shabbat, es ley. Es ley. Era una ley bonita, buena, pero era ley. Entonces, si tú eres un hombre judío, cuando vas para tu casa vas diciendo, yo espero que mi mujer haya preparado todo. Ella es la encargada del Shabbat, ella es la encargada de que todo esté bien, o compró la comida o la comida la hizo ella, va a ser una buena cena, se van a encender las velas, se va a hacer todo. Es un día de reposo. Mañana no hay que hablar de nada, mañana hay que descansar, hay que reposar, no hay móviles, no hay ordenadores, no hay nada. Solamente hablamos de temas familiares agradables, solamente hablamos de Dios y aprovechamos para orar y descansar, dormir y la palabra.
Al final iremos toda la sinagoga y escucharemos al rabino que va a hablar 2 horas como el pastor Daniel. Y entonces, y después se acaba el Shabbat. Y mientras el hombre va pensando, va orando y diciendo, Señor, que mi mujer haya preparado bien para que los ángeles de Dios, para que envíes tus ángeles a mi casa. Se promete eso, así que. Pero la cuestión es, ¿y si no lo hizo? ¿Y si no lo hiciste? ¿Y si estás de viaje? Y viene el gran conflicto, estoy de viaje, no puedo guardar el Shabbat, tengo que guardar el Shabbat. ¿Y saben lo que sucede? Me siento culpable. Los ángeles de Dios no vienen, Dios no nos va a bendecir. Esta semana será fatal porque no practiqué, no hice el Shabbat. Y es horrible porque el corazón es bueno, pero en ese corazón aparece la culpabilidad. La culpabilidad es una facultad del alma humana, no tiene nada que ver con el espíritu. El Espíritu de Dios no trae culpabilidad, trae convicción de que has pecado. Lo que trae culpabilidad es la deducción, el razonamiento y las perspectivas humanas sobre el presente, sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Me estás siguiendo, verdad? La culpabilidad no está en lo espiritual, la culpabilidad está en la mente. Afecta a lo espiritual. La culpa por el pecado es otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Jesús dice, yo he venido. La ley te dice que si lo haces bien, vas a ser bendecido. Si no se hizo bien el Shabbat, no hay reposo en todo el día y no va a haber reposo toda la semana. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para traer condenación, sino para traer liberación. Claro, si tú hubieras sido Nicodemo, conocedor de la ley, está diciendo, espérate, la ley dice que si hago esto, voy a ser bendecido. Pero si hago lo contrario, voy a ser maldecido. Es lógico. Te saltas un semáforo y una multa. Pero si tú pasas con tu semáforo correcto, el camión que viene ahí no te va a atropellar, se va a frenar y tú pasas. Entonces un niño pequeñito de 3, 4 añitos cruza por el paso de peatones y aquí hay un camión gigantesco que ha detenido el camión, ¿no? Entonces pasa el niño haciendo así y le dice a su padre, hoy detuve un camión, papá, ¿no? ¿Sí? Un cominito chiquitito que no llega a medio metro logra detener un camión porque la ley lo detuvo. ¿Se entiende esto, verdad? Pero si lo haces al revés, el camión te atropella. Nicodemo habrá dicho, pero la ley es buena. Yo tengo que cumplirla. Y viene Jesús y dice, sí, pero por esta razón viene el Hijo del Hombre. Yo no he venido a condenar a nadie. Entonces me estás diciendo que después de haberte conocido a ti, si yo peco, no soy condenado. Exactamente, dijo Jesús. Yo lo siento por muchos de ustedes, que tal vez están pensando, ¿qué estás predicando, Daniel? Pero la palabra de Dios dice que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y por los futuros. Eso no quiere decir que yo viva practicando el pecado, eso es otra cosa. Pero eso se llama gracia y misericordia. Cristo murió por mí. Pero una de las cosas más liberadoras en el alma humana es la liberación de sentir sentimiento de culpa. Si ustedes supieran, tal vez alguno lo sabe, si has estudiado psicología, algo de psicología, de sociología o de psiquiatría, el daño que produce la culpabilidad en el alma humana. La cantidad de modificaciones de la conducta de las personas causada por la culpabilidad. Las reacciones de las personas por la culpabilidad. Gente que huye hacia adelante, gente que huye de Dios, gente que ataca a otros, gente que reacciona mal, gente que vive culpando a los demás, gente que se nutre de un manto de soberbia. Cuando le escarba el corazón no es tan soberbio. Es una persona que se siente extremadamente culpable en la vida y vive atacando a los demás. Aprendí algo, que la culpabilidad, el sentimiento de culpa no puede ser llevado en el alma humana. Amén. Es muy difícil. Llega un momento donde te supera. Te vas a volver loca, sí. Te vas a volver loco. ¿Y sabes qué es lo que hacemos para no volvernos locos? Una reacción inconsciente nuestra. Culpamos a los demás. Y aliviamos nuestro cargamento de culpabilidad. Y cogemos nuestra culpabilidad y decimos la culpa es de él. Cuando los hijos comienzan a hacer cosas que nosotros no esperábamos que hicieran, y vienen las luchas y los conflictos, nos sentimos los peores padres sobre la tierra. ¿Me siguen? Sentimiento de culpa. ¿Saben lo que hacemos? Empezamos a pensar, yo he sido un mal padre, lo hice mal, pero llega un momento en el cual reacciono diciendo, no, basta, no puedo estar pensando así. Digo, pero es que su madre también lo hizo mal. Entonces, en la primera discusión le digo, es que si tú le hubieras dicho, cuando yo te dije que se lo dijeras,
Si eres hijo, lo has escuchado esto entre tus padres. Y si eres padre o madre, lo has hecho en tu casa. Y eso es aflojar mi culpabilidad echando culpa sobre otro. Y de pronto la culpabilidad toma el control de la familia. Y los hijos se sienten culpables luego de las discusiones de sus padres. La culpa solo se elimina con la cruz y con la revelación del Espíritu. Es uno de los grandes milagros de transformación en el alma humana. Para eso necesitamos revelación, no religión. Puedes haberte criado toda la vida como un gran pastor, como un gran predicador, como una gran predicadora. Dios puede haberte usado mucho, pero ten mucho cuidado. La culpabilidad solo se quita con la revelación del Espíritu sobre la obra de Cristo en la cruz y sobre que nosotros somos herederos de Cristo y coherederos con Él. Eso es revelación según Romanos capítulo 8. Por eso Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La primera emoción que aparece en la Biblia, en la historia de la humanidad, fue el temor. ¿Sí? El miedo. Adán le dice a Dios, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo a qué, Adán? Si estuviera aquí Adán, nos contestaría, y seguramente tú en tu naturaleza, Adán, tienes la respuesta, ¿verdad? Y yo también en mi naturaleza, Adán. Miedo a que me castigue Dios. ¿Por qué? Porque fuiste desobediente. Pero esta es la naturaleza de nuestros niños. Aún antes de desarrollar su cerebro en la mentira o en el engaño, los niños hacen algo en desobediencia y salen corriendo y se esconden. Se esconden. Si tú le preguntas, su cabecita todavía no está suficientemente madura para mantener una mentira, entonces tarde o temprano desembuchan, ¿no? O el hermanito dice, fue él, ¿no? Porque no puede. Entonces, desembucha. Pero sin embargo, ¿cuál es la primera reacción? Salgo corriendo, me escondo. Aún cuando me hizo daño, metí los dedos en el enchufe, casi me muero y me escondo. Pero si papá te dijo que no hicieras eso porque te puedes morir, ¿por qué te escondiste? Porque tengo miedo que me castigues. Ahí empieza la culpa. Adán se separa de Dios y él independiza su mente de Dios, y la mente humana no tiene la capacidad de la vida que viene de Dios. Por eso te dije recién, no tenemos capacidad ni siquiera para conocerlo a Él. Necesitamos que Él se revele. Y para eso necesitamos volver a Dios en oración y decir, Señor, quiero conocerte. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Que era lo que decía Pablo. Amén. Me están siguiendo, ¿verdad? Espero que hoy terminemos rápido. Amén. Y si terminamos temprano, os voy a invitar a todas unas tapas. No. Así que no voy a terminar temprano. Bueno, pues ahora voy y termino temprano y habrá que pagar. Bueno, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, papá. No habéis recibido espíritu de temor, de esclavitud, de culpabilidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Jesús ahí habla del sentimiento de culpa. Cuando tú lo analizas desde el punto de vista de qué es culpa y qué es sentimiento de culpa, te das cuenta que el hijo pródigo declara que tiene sentimiento de culpa. O sea, su mundo emocional está controlado por la culpa. ¿Sí? Te voy a adelantar algo. El sentimiento de culpa aparece en el alma humana cuando los seres humanos nos erigimos como jueces de nosotros mismos. El sentimiento de culpa es el sentimiento que se genera porque tú te estás juzgando a ti mismo en forma negativa. Y eso te lleva a la tristeza, a la depresión, a un montón de manifestaciones emocionales, sentimientos que tienen que ver con tristeza, con abatimiento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No sirvo para esto, soy un mal padre, no valgo para esto, cometí este error. No lo está diciendo Dios, lo está diciendo tu mente. Te lo estás diciendo tú a ti mismo. Y entonces terminas juzgando a tus hijos, terminas juzgando a todos los demás desde aquí. Pero volvemos a esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, Pablo decía, tú eres tan hijo como el hijo, porque el pámpano es tan vid como la vid.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Esto es maravilloso. Lo que está diciendo Pablo es, ¿se acuerdan lo que les decía? El billete en la revista. Si metes un billete en la revista y tiras la revista al agua, el billete se moja como se moja la revista. ¿Queréis agua? 1 euro el trago, 10 euros la botella. Hay como 50 tragos ahí, así que imagínate, haces negocio. Llévate la botella, me lo paga después, no pasa nada. Bueno, metes la revista al fuego, el billete se quema. Todo lo que experimenta la revista lo experimenta el billete. Somos herederos y coherederos, o sea, estamos heredando junto dentro de Él. Él hereda, yo heredo, dice Pablo. Él hereda, tú heredas. Somos coherederos con Él. Él murió, yo morí. Él resucitó, yo resucité. Él se ha sentado a la diestra del Padre, yo me he sentado con Él. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, desde Cristo sentado a la diestra de Dios, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, habéis resucitado, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos coherederos. En este contexto venimos hablando de la culpa y la culpabilidad. Amén. Esto para los que se han enganchado recién en internet. Jesús, miren, hay algo en la historia de Israel que es interesante. Cuando nosotros vemos la historia del templo, te encuentras con cosas que son realmente llamativas. Dios nunca le dijo a David, constrúyeme un templo. O que Salomón, tu hijo, me construya un templo. Fue David el que dijo. Te construiré una casa. Va Dios y le dice, ¿quién te crees tú que eres, David? Para construirme tú una casa a mí. ¿Yo necesito casa? No necesito casa. Es más, luego viene la revelación y hombres como Esteban dice, porque ni los cielos pueden contener a Dios. Pero, sin embargo, Dios da su beneplácito y dice, bueno, venga, constrúyeme un templo. Y entonces primero fue un tabernáculo allá en el desierto, pero luego se construye el templo, ese templo se construyó en Jerusalén. Y Dios dijo, vale, en este lugar me van a adorar entonces. Y era el lugar de los sacrificios, ahí estaba el altar, era el lugar de los pactos, era el lugar, ¿saben de qué? Del perdón. Era el lugar donde se hacía una ofrenda muy llamativa que aparece en la Torá, en la ley de Moisés, que se llama ofrenda por la culpa. Recuerden que venimos hablando de la culpa, culpabilidad y sentimiento de culpa. Dios había estipulado ya en la ley una ofrenda por el sentimiento de culpa. Ese sentimiento lo metió Adán al decir, me escondí porque sé que lo hice mal. No soy un buen padre, no soy un buen marido, no soy una buena mamá, no soy bueno, lo hice mal. Entonces, Dios le dice, no necesito un templo, pero bueno, lo hicieron. Era el lugar de adoración. Cada vez que el templo era destruido, Dios se encargaba, años más tarde, lo reconstruía. Lo destruyó Babilonia, los persas derrocan a Babilonia, bla, bla, ustedes conocen la historia. Los persas dicen, bueno, vuelvan a Jerusalén y reconstruyan. Y dice un profeta, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Se acuerdan de eso? Y fue verdad, el templo se construyó. Vienen los griegos, años, siglos más tarde, y destruyen otra vez ese templo. Dios permite que a través de Herodes se reconstruya el templo. Pero en el año 70 entran los romanos, 70 después de Cristo, destruyen otra vez el templo. Y contra todo pronóstico, aún de la fe más grande de cualquiera que quería tener un templo, ese templo nunca más se construyó. Lo único que queda ahora es un muro de lo que fue el templo. Y mucha gente, aún cristianos, van a ir a orar ahí. ¿Por qué Dios no lo construyó? ¿Por qué Dios nunca más volvió a construir ese templo? En Juan capítulo 2, versículo 19, se cuenta la historia que Jesús entra al templo. Mirando el templo, respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y Juan se encarga de decir, estaba hablando de su propio cuerpo. Jesús está diciendo, se acabó. Ya no hay más templos. No hay más templos. A la samaritana le dijo, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso te dije recién, con la mente humana es imposible conocer a Dios. Dios es espíritu y Dios se revela espiritualmente. La culpabilidad del sentimiento de culpa está en la mente humana, no en el espíritu de Dios. ¿Por qué te digo todo esto del templo? Y antes te había dicho que nosotros somos como el billete dentro de la revista, porque somos herederos y coherederos. ¿Saben por qué? Porque el día que Cristo murió, resucitó y volvió al cielo, dice la Biblia que Él entró al santuario celestial. Y ese trono de la gracia se transformó en el gran templo. Ese trono de la gracia del Padre, el Hijo, donde el Espíritu de Dios fluye a través de la vida de los cristianos. Es el gran templo. Ese altar fue la cruz, el lugar de la muerte. Ese es el gran santuario celestial. Pablo, el autor de Hebreos decía, Dios nos abrió un camino hacia el lugar santísimo, que es Cristo mismo. Hoy nuestro templo es ese cielo. Y me dirás, pero vamos a ver, Dani, pero la Biblia dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu. Cada vez que una persona está llena del Espíritu de Dios, es parte de ese templo que comienza como es parte de ese templo celestial que ya está. Si Cristo no hubiera resucitado y no estuviera sentado a la diestra del Padre, nosotros no seríamos templo del Espíritu. No es que somos templitos ambulantes porque tenemos un fueguito dentro, que muchas veces en el mundo pentecostal hemos caído en ello. Nosotros estamos en ese gran florero que es Cristo, lleno de esa agua que es el Espíritu, un solo y mismo Espíritu. Y por estar metidos allí, el Espíritu de Dios hace que nosotros hoy seamos parte de ese templo celestial para el mundo. Amén. Nosotros hemos resucitado con Él, nuestra alma ya está unida a través del Espíritu a Cristo en el cielo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hebreos 9:23 dice, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas, o sea, las figuras de lo que iba a venir, fueron purificadas por la sangre de los animales, un corderito sacrificado. Tú pones la mano sobre el cordero se degollaba, el pobre bichito cargaba tus pecados y eras perdonado, pero luego volvías a pecar. Volvías a pecar. Y constantemente seguías llevando animalitos para ser ofrendados. La Biblia dice, Cristo murió una vez y para siempre. Y aquí está la gran diferencia. En aquel tiempo el ser humano, sin la comunión profunda del Espíritu como la tenemos hoy, necesitaban volver vez tras vez. Hoy nosotros ya estamos unidos a ese sacrificio celestial de una vez y para siempre. Hoy el Espíritu de Dios me da la convicción de que fui perdonado en la cruz antes de que naciera. Fui perdonado cuando yo por primera vez tuve la revelación de quién era Él. Soy perdonado en cada uno de los pecados que cometo y sigo siendo perdonado aún de aquellos que todavía no cometí. Esto se llama gracia. Por eso el autor de Hebreos advierte y dice, tengan mucho cuidado, no se crean que porque esto sea así van a pisotear la sangre de Cristo. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de amor. Y entonces dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, o sea, con la sangre de Cristo. Y aquí dice algo maravilloso, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es algo maravilloso. Por eso, nosotros ya estamos en esa comunión profunda. De allí viene la vida del Espíritu. Por eso te hablaba de la necesidad, me ayudan chicos con el pad porque vamos a orar dentro de unos minutos. Te hablaba de la importancia de la paz nacida de esta fe de aquellos que tienen comunión con el Espíritu. Por eso les dije, no se me desconecten, ahora vamos a volver al asunto de la culpa y la culpabilidad. Amén. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta profunda certeza, esta profunda convicción no es parte del alma, de la mente humana. Porque si hay algo engañoso en la vida es tu alma y es mi alma. ¿O no? A veces no puedo discernir ni siquiera lo que siento. Ni siquiera sé por qué lo siento. Muchas veces los recuerdos grabados en mi inconsciente me juegan malas pasadas durante el día, con situaciones que vivo,
A la noche sueño con ello y me levanto a la mañana triste. Y no recuerdo ni lo que soñé, y tampoco recuerdo lo que viví ayer, pero hoy estoy triste. Hoy no tengo ganas. Hoy puedo estar enfadado y no sé exactamente por qué. Hombres y mujeres, somos muy dependientes también de todas nuestras hormonas. A veces pensamos que son solo las mujeres, pero los hombres comenzamos a vivir una menopausia muy lenta a partir de los 30. La gente se ríe, ¿verdad? Y empieza a cambiar muchas cosas en nuestro cuerpo. Empieza a cambiar nuestros estados de ánimo. Hasta se nos cae el pelo. Porque todo empieza a cambiar dentro de nuestro cuerpo. No nos llega en un año determinado. Lo siento para los que se están acercando y los que ya lo hemos vivido, podemos decirlo con libertad, ¿sí? Yo noto cómo hubo hasta cambio en mi carácter entre los 30, 35 años, 40 años. ¿Sí? Pero yo me casé con ese muchacho. Sí, bueno, pero ahora también cambió y vamos cambiando. Hasta las hormonas afectan nuestras emociones. Nuestros pensamientos a veces son arrastrados por las emociones. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón. Por eso nuestra paz no puede basarse pura y exclusivamente en nuestra alma. Necesitamos vida del Espíritu. Y necesitamos el milagro de la paz de Dios incrustada en nuestra alma. Que Dios nos dé su paz. Mi paz, dijo Jesús, os dejo. No dijo la paz que vosotros tendréis por creer en mí. Y le testificamos a la gente. Y le decimos, sí, porque cuando oro tengo paz. Sí, pero es la paz de Dios en tu alma. Por la gracia de Dios. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, fruto de la transformación del pensamiento en base a lo que el Espíritu Santo le ha revelado. Que aunque no ves nada, Dios sigue estando. Aunque estás sufriendo, Dios te sigue amando. Aunque parece que no te escucha, Dios te escucha. Certeza, convicción. Dios está. De esa manera empiezas a ver que Él te ha perdonado. Y hasta te notas raro. Yo el otro día le decía a los chicos, estuve trabajando en un departamento dentro de nuestra organización. No quiero volver a trabajar, se llama de disciplina. Por muchas razones no quiero trabajar en ello. Pero era como analizar la caída en pecado de pastores y de ministros y poder hablar con ellos y restaurarlos. ¿Sabes las veces que yo escuché? Sí, pero tal no está arrepentido. Yo le dije, no está triste, pero está arrepentido. Tú lo que estás esperando es que él tenga sentimiento de culpa como una persona que no tiene Cristo. Pero sabe que lo hizo mal, le ha pedido perdón a Dios y mira qué maravilloso, está libre de la culpabilidad. Pero aún el ser humano no entiende esto porque en el fondo somos muy legalistas y esperamos que quien la haga la pague de alguna manera. Creemos que lo que Pablo dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, toda la vida triste diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Lo habéis dicho eso? Los que han sido católicos saben de qué estoy hablando. Y lo hemos llevado aquí. Pero Cristo nos ha hecho libres. Esto me va a valer críticas de mucha gente. Pero entonces, tú me estás diciendo, Dani, que no te sientes culpable. Una cosa es la culpa y otra es la culpabilidad. Por eso, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y todos los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice aquí? Dígalo bien alto. Justificó. ¿Sabes lo que esto significa? Que yo no soy ni seré justo nunca en la vida. El pueblo de Israel se preocupa tanto porque seamos unos tzadikim, justos, rectos. La palabra fariseo viene de una palabra persa que tiene que ver con rectitud. Tzadik, justo. Los tzadikim, personas rectas, justas. Yo soy justo delante de Dios. Solo Dios es justo. Yo soy perfecto. No, solo Dios es perfecto. Pero tú dirás, pero la Biblia dice que seamos perfectos. Ya, claro que nos manda a ser perfectos. El único perfecto es Cristo resucitado. Y yo en Cristo soy perfeccionado por Él.
Su espíritu en mí me va cambiando, pero aquí en la tierra voy constantemente en este camino de perfección y de santidad. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Traemos el concepto griego de perfección, que significa para los griegos sin defecto. El concepto judío, el único perfecto es Dios y su camino. Salmo 119. Solo tú y tu palabra son perfectos. Perfecto es tu camino. Amén. Salmo 119. Por lo tanto, quien camina en el camino de Dios sin ser perfecto va creciendo en la perfección de Dios. Va conociendo y nutriéndose de eso. Eso es revelación. Hoy para nosotros, revelación del Espíritu. Tú y yo no somos justos, somos justificados. Aquí vengo, juez, para pagar la multa. No, tu multa ya está pagada. ¿Cómo que está pagada? Sí, tú no tienes multa. Yo no era justo, pero me justificó alguien. Me hizo pasar por justo cuando no era justo. Me hizo vestir de justo cuando yo no era justo. Eso se llama gracia. Somos tan carnales y almáticos los cristianos que no sabemos vivir en la gracia. Y esgrimimos nuestros orgullos, nuestros talentos, nuestras credenciales de pastores, de líderes, de predicadores, de apóstoles, lo que sea. Nuestros conocimientos, nuestros títulos. ¿Entiendes esto, verdad? Bueno, pero tal es doctor en divinidad. Sí, pero no sé si es un Nicodemo doctor en divinidad. Yo necesito ver un hombre, una mujer que tengan revelación del Espíritu. Y entonces dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que Jesús no anuló la ley. Jesús la cumplió. Él fue maldición por mí. Él fue maldecido por mí. Él cargó nuestras maldiciones. Sin haber maldecido, sin ser Él la maldición. Él la cargó sobre sí mismo. Esto es tremendo. Así como la ley bendecía o maldecía, Cristo cargó con todo para que nosotros seamos libres de esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y sabes lo que te digo? Mira lo que dice aquí. Dios es el que justifica. El que está a la diestra, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más también el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe qué? Yo creo que hay algo que muchas veces, no es que nos separe del amor de Cristo, pero nos hace creer que estamos separados y en nuestra propia mente. Y por vivir así, le hablamos a nuestros hijos, a nuestras familias, a mucha gente cargando sentimiento de culpa en lugar de cargar la vida, la esperanza, la gracia y la oportunidad de Cristo. Transmitimos condenación. Si sigues así, verás tú lo que te va a pasar. ¿Estás segura? Háblalo, pero de otra manera. Retrae el dedo. Por cada dedo extendido hay 4 que te señalan a ti, dijo alguien una vez, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas que van al matadero. Antes, en todas estas cosas, mira, por predicarte, por servirte, por estar contigo, sufrimos tantas cosas, Señor. La vida carnal, terrenal, tal vez sería más fácil sin ti. Porque haríamos lo que quisiéramos, lo que no sabríamos es que estamos ya cada vez más hervidos en esta olla, ¿no? Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy heredero y coheredero con Él, decía Pablo. Por eso necesitamos revelación, iglesia. Revelación del Espíritu. Por eso te hablaba el otro día de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Comencé hablándote y dame estos últimos minutos para que ya vamos terminando acerca de la culpa, la culpabilidad, y te dije que iba a intentar definírtela antes de que terminemos esto. Si has llegado tarde, te animo a que luego en tu casa puedas escuchar toda la predicación, porque empezamos y terminamos hemos hecho un bocadillo, ¿no? Te decía el otro día que la paz de Dios, la paz de Cristo no encaja en la mente de Adán. Por lo tanto, la justificación de Cristo no encaja en la mente de Adán. No vas a saber manejarlo. Cuando yo te hablo de la gracia y de ser liberados del sentimiento de culpa y de la culpabilidad, tú me dirás, vale, pero entonces cada persona se convence a sí mismo de que no ha hecho nada y entonces hace lo que quiere. No se siente culpable nunca. No, la culpa no es mala. El sentimiento de culpa es lo dañino. La culpabilidad es lo dañino.
Ahora bien, la culpa tiene que ver con la responsabilidad sobre los hechos que has producido, sobre los daños causados. Pero el sentimiento de culpa es otra cosa, de lo que te voy a hablar dentro de unos segundos nada más. Ahora bien, te dije recién que la culpabilidad no es revelación del Espíritu. El Espíritu Santo te revela que has pecado, pero no te tiene condenado toda la vida porque Cristo ya murió por ti. La persona que manipula esto para no sentirse culpable, en realidad va a tener culpabilidad toda la vida, porque la culpabilidad no se va porque te autoconvenzas. Lo único que vas a hacer es estar echando culpa a los demás. Por eso aprendí, te decía, que las personas que nunca se han arrepentido de su pecado y que llevan muchas veces culpabilidad encima, los que se atribuyen porque son buena gente y se viven cuestionando, pero no tienen la revelación porque no pasan tiempo en oración profunda, no tienen revelación de la liberación que produce el Espíritu Santo de ese sentimiento de culpa, y viven con sentimiento de culpa, tarde o temprano vivirán culpando a otros. Los que más acusan, los que más condenan, los que más critican, son los que más culpables se sienten. Yo aprendí esto a lo largo de la vida y la Biblia lo dice. Cuando yo aprendí a escarbar en el corazón de personas que viven así, te vas a dar cuenta que en el fondo llevan una culpabilidad muy profunda. Por eso cuando hay pastores que solamente predican trayendo culpabilidad, yo me doy cuenta que algo llevan adentro. Y tarde o temprano sale a la luz. Y tú dices, pero predicaba de la santidad y hablaba. No, estaba tirando la propia basura que alguien le echó encima y lo llevaba aquí adentro. Estaba tirando constantemente a los grupos de jóvenes a los que le predicaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En el fondo llevaba algo. La paz de Dios es un fruto de la comunión profunda con Cristo, te dije recién. Por eso, pero hay una prueba para la fe. Denme unos minutos, de verdad. ¿Saben cuál es la gran prueba de la fe? La culpabilidad. Porque lo primero que sale a la luz cuando tú decides confiar profundamente por revelación del Espíritu es ese sentimiento de culpa de yo hice esto, sí, sé que me perdonó Dios, pero muchas veces la fe como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve nunca se manifiesta porque no pudo pasar la gran barrera de la culpabilidad. La primer barrera que debe romper la fe es la culpabilidad de tu corazón. Saber que has sido perdonado y que eres heredera, coheredera o heredero y coheredero con Cristo, por lo tanto eres libre de condenación. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Cuando por primera vez tú sabes, soy hijo de Dios, soy hijo en la casa del Padre, ya pasé la etapa de darle de comer a los cerdos. Es más, hasta pasé la etapa de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy por primera vez puedo disfrutar de la etapa, bienvenido a casa. Te doy el vestido nuevo, el anillo nuevo. Te quito el olor a cerdo. El olor a cerdo del que habla Jesús es sentimiento de culpa, que lo llevamos hasta en la casa del Padre. Yo quiero que oremos hoy y le pidamos a Dios ser liberados de todo esto. Liberados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú sigues leyendo este texto, te habla de que por esa razón entendemos que las pruebas producen paciencia y la paciencia fe, y esperanza y la esperanza no avergüenza. La única manera de entender que el sufrimiento de tu vida es un propósito, o es usado por Dios con un propósito en ti, es tener la paz con Dios gracias a Cristo. Esa paz significa que no hay conflicto. No existe conflicto entre Jesucristo resucitado y el Padre en el trono de la gloria. No hay pelea, no hay acusación del uno al otro. Debiste haberlo hecho y no lo hiciste. Debiste hacerlo de esta manera y no lo hiciste. No existe eso, existe una armonía perfecta. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. La Biblia dice, somos coherederos con Él. Si yo estoy en Cristo, la paz de Cristo está en mí. No hay conflicto con mi Padre Celestial. Estoy en paz. No hay nada que me acuse, he sido perdonado.
Es cierto que hice daño, todavía hay gente llorando por mi daño, pero ahora voy a ir a ayudarles sin el sentimiento de culpa, sino precisamente con el amor profundo de restaurar lo que hice mal. La culpa es lo humano, la libertad es del espíritu. La culpa es de este mundo, la libertad es del reino de los cielos. Te lo vuelvo a decir, lamentablemente son los egoístas, son los egocentristas los que nunca se sentirán culpables. Pero la gente buena siempre luchará con la culpa. Si amaste, siempre tendrás algo de culpa. Debí haber hecho esto con mis hijos. No debí haber hecho aquello. No debí haberles permitido. Siempre está eso. Siempre. Debí hablarle a tiempo. Saben, como pastor, las veces yo me he tomado tan en serio el tema pastoral, que a veces he sufrido tanto. He viajado llorando kilómetros y kilómetros y kilómetros de tristeza en el corazón, diciendo: Señor, es que se fue por culpa mía. Si se aparta, fue culpa mía, no fui un buen pastor. Un día yo llorando me arrodillé y le dije: Señor, no he sido un buen padre. Dios me dijo: no existen ni buenos ni malos padres, solo hay un padre perfecto, soy yo. Todos los demás son padres simplemente. He luchado con la culpabilidad tanto. Me sentí el peor hijo sobre la tierra. Mi madre estaba enferma, hizo tanto por mí. Yo estaba aquí sirviendo a Dios. Dios me dijo: vente. No tenía dinero para volver a Argentina, no podía volver. Y mi madre se iba a morir y al final murió y yo no pude ir a verla en ese tiempo. Gracias a Dios, Dios me había permitido estar un año antes y despedirme con ella. Sabía que iba a morir, así que yo me quedé solo en la habitación y me despedí de ella y le di gracias por todo lo que me había dado. Sabía que nunca más volveríamos a vernos, ¿no? Fue una bendición de Dios y al mismo tiempo fue algo muy triste, porque era como cerré la puerta y dije: 1,5 metros, ella sigue estando, vuelvo y le doy otro abrazo, ¿no? Pero cuando ella empezó a enfermarse y mi hermana la cuidaba y estaba allí, yo no podía más y le decía a Lili: soy el peor hijo que hay sobre la tierra. Me sentía responsable, yo era el hijo mayor, mi padre había muerto, ella nos crió, mi hermana siempre tan unida a mí, siempre tan pegada a mí, éramos como Tiago y Olivia. Mi hermana iba donde yo iba, hacía lo que yo le decía y jugábamos juntos. Y ahora mi hermana estaba sola, mi madre estaba sola. Y yo dije: soy el peor hijo, soy el peor hermano. Miren, hermano, el sentimiento de culpa es algo espantoso. Satanás es un artífice para traer condenación. Y un día llamé a mi hermana y se lo solté y le dije: Mari, soy el peor hermano que puede existir sobre la historia de la humanidad. Soy el peor hijo, soy un asco de persona. Ella me dijo: no, Dani, escuchen esto. Me dijo: Dios a ti te dio una misión en España, predicar el evangelio. Dios a mí me dio una misión en Argentina, cuidar a mamá por los dos. Tú cumple tu misión y yo cumplo la mía, sé libre. Me liberó de la culpa. Yo no tenía culpa, tenía sentimiento de culpa. Yo me estaba juzgando a mí mismo y mis emociones se estaban acomodando a una emoción que estaba tomando el control, que era la tristeza. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. Pastor, desde que pequé soy un corcho, sentimiento de culpa. Porque antes estabas acostumbrado a determinadas emociones, ahora ya no las tienes. Solo el Espíritu de Dios. Y es tan fácil, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Solo confiar en Él y pedir este milagro. Vamos a orar esta mañana. La culpa es lo humano. La culpa nace en la conciencia social y moral. O sea, nace de los condicionamientos sociales. Muchas veces lo que te enseñaron, que están en la mente humana. A veces condicionamientos sociales dentro de la iglesia. Hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de aquello, hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo allá. Vengan a los cultos, hermanos, porque lo necesitamos. Pero hubo hermanos que me dijeron: vine al culto el viernes cuando empezamos a hacer los viernes y el domingo a la mañana estaba en la playa y me sentí mal. Me sentí hasta culpable por estar aquí. Porque estamos condicionados socialmente a algo. Por eso nace de todo eso. La culpa es del alma de Adán. La culpa no está en la naturaleza de Cristo. Cristo murió para que todo el mundo no fuera, para que no fuéramos condenados.
El perdón en el sacrificio de Cristo te hace libre, y eso es revelación del Espíritu. Es un milagro, porque no es irresponsabilidad, no es insensibilidad. Eso sería precisamente carne, sería otro daño de la culpa que se maquilla. Pero hablamos de ser libres de la culpa, donde una persona que ha cometido un daño, un error, puede hablar libremente y hasta enseñarle a otros: no hagas esto porque es dañino, pero lo hace sin sentimiento de culpa. Yo he visto presidiarios hablar de lo que han hecho, predicarle a otros sin sentimiento de culpa. He visto presidiarios ir a bendecir a aquellos que le hicieron daño y ser perdonados por quienes sufrieron ese daño, porque no hubo un sentimiento de culpa. Lo que daña y separa a las personas es el alma humana, el sentimiento que nos separa uno del otro. Pero el Espíritu de Dios hace algo totalmente diferente. La culpa siempre estará en el alma humana, solo que se camufla. Es como una espina que es absorbida por el cuerpo, pero que ante determinadas situaciones o presiones te vuelve a doler. Vuelve a doler y vuelve a salir a la luz. Para muchas personas la vida regresó para cobrarle una deuda. Se usa la palabra karma, que no tiene nada que ver con eso, por una mala interpretación de lo que es el karma para los orientales. La vida me vuelve a pagar con la misma moneda. Tu hijo es así porque tú no supiste ser un buen hijo. Tú fuiste una mala hija, por eso uno de tus hijos te hace lo que y aún siendo cristianos llevamos esa espada. Lo que tú viviste, lo vivirán tus hijos. Eso no es de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Es que Dios me habló y pienso que entonces mi hijo va a ser así. No te habló Dios, porque si te está produciendo culpabilidad, temor, ansiedad, no viene de Dios. La sabiduría de Dios es pacífica, produce buenos frutos. Soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Y quién te ha dicho que para transmitir vida o servir a Dios hay que tener grandes capacidades? Lo que necesitamos es que precisamente lo contrario, ser libre de obstáculos en nuestra mente, de orgullos y aún de conocimientos que le hagan pensar a la gente que ellos nunca serán así. Alguien me dijo hace un tiempo atrás: Dani, tú abres demasiado el corazón, ¿por qué lo haces? Otra persona vino y me dijo: yo ahora entiendo por qué haces esto. ¿Saben por qué abro yo tanto mi corazón? Porque yo no soy nadie especial aquí. Y si en algún momento veis algo que Dios haya hecho conmigo, con Liliana, es gracia y misericordia. Mis hijas tienen luchas como cualquier otra hija y tienen virtudes como cualquier otra hija. Mi familia no es una familia pastoral, es una familia más de la iglesia. Yo sufro lo que tú sufres, peco donde tú pecas. Vivo en la gracia, oro, clamo, lloro. Y a veces me siento un privilegiado, porque si yo no tuviera la presión de predicar y de estar siempre compartiendo la palabra, tal vez no estaría tan condicionado a tantas cosas que me han hecho tanto bien. Así que, es más, creo que soy yo quien diría: si tú lo puedes hacer, yo también lo podría. Es más, muchas veces le he dicho a Lili: veo las luchas de cada uno de mis hermanos, y si ellos siguen adelante, yo también puedo seguir adelante. Pero te vuelvo a repetir esto: cuidado con el sentimiento de culpa. Culpa es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable o de una determinada acción como consecuencia de una conducta. Todos, tarde o temprano, es bueno que asumamos esa responsabilidad y le digas a alguien: no te preocupes, fue mi culpa. Fue mi culpa, yo lo hice mal. Una cosa es la culpa, la responsabilidad social dentro de tu familia, dentro de la iglesia, lo siento mucho, mira, fue culpa mía. ¿No? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero otra cosa, te dije, es la culpabilidad o el sentimiento de culpa, que creo que a esta altura ya lo estamos teniendo claro, ¿verdad? La culpabilidad es la cualidad, o sea, el distintivo de una persona que es culpable. Te lo vuelvo a repetir, es la cualidad de la culpabilidad. Yo voy por la vida culpable, pero ha sido perdonado, sí, pero sigo siendo... O sea, yo llevo un sello aquí. Voy con el coche por mi pueblo un día, imagínate, ¿no? Con el coche o con la bici, y atropello un gato y mato al gato. Ay, pobre, me siento... O sea, la culpa ha sido mía, gatito, lo maté, pobre gato. Ahora otra cosa es que en el pueblo me llamen el matagato. El matagato es la culpabilidad. El sentirme triste por el momento de haber matado al gato y asumir la responsabilidad de la culpa. Pero ojo con la culpabilidad, con el sentimiento de culpa, con ese estado anímico y emocional que desarrollas toda la vida por esto. Y terminas transmitiéndole a los demás. Es más,
Le hablamos de la gracia de Dios, pero como no la hemos vivido, porque vivimos con sentimiento de culpa, lo que le hablamos a nuestros hijos es de un Dios que condena, no de un Dios que perdona. Hablamos del perdón, pero transmitimos condenación. ¿Lo entiendes a esto? Le traemos un plato de arroz, wow, ¿no? Ahora con el hambre que hay. Con cigalas el arroz, Marisa, con cigalas. Pero está quemado, hermano. Está amargo. Claro, tú lo ves. Sí, yo hablo de Cristo, pero viene amargo. La culpa por un hecho real, pero también nace la culpa por no haber alcanzado las expectativas culturales, sociales. No fui un buen padre, no di la talla, no fui una buena hija. La pregunta es real eso. Porque aunque hubiera sido real, puedes cambiarlo. Pero si vives con el sentimiento de culpa, no lo vas a poder cambiar nunca. Si es real y has sido perdonado, es cierto, no di la talla. Yo no di la talla como pastor y sigo sin dar la talla. Yo el otro día le decía a alguien, no sé si soy pastor, yo pastoreo gente. ¿Sabéis las veces que he orado y le he dicho, Señor, creo que estoy aquí porque a quien tú llamaste con capacidades no quiso venir y me trajiste a mí? Y mi gran virtud simplemente fue decirte, sí, Señor. No sé si soy un buen pastor o no. Y a esta altura no me interesa. No me como la cabeza. Lo único que le pido a Dios es que Él se manifieste a través mío. Porque aprendí que solo hay un gran y buen pastor, que es Jesucristo. Y si yo en mis charlas contigo te transmito a Cristo, porque si quieres un psicólogo puedes ir, hay tantos. Si quieres un psiquiatra puedes hacerlo. Si quieres a un coach puedes hacerlo. Pero si necesitas a Cristo, ¿a dónde voy a ir? Si mi pastor me puede hablar como Cristo me habló, entonces sé que la iglesia tiene una razón de ser. Durante mucho tiempo dije, no soy un buen pastor. Y sabes lo que Dios me dijo, es verdad, Daniel. Lo único que te pido es que me dejes manifestarme con libertad. Que la gente cuando... Hermanos, Henry es un buen predicador. Yo le he escuchado. Lili es una excelente predicadora. Yo no lo digo comparándome con nadie. Yo no soy un buen predicador. Yo hablo. Yo me comunico. No soy muy homilético. El viernes me fui tan frustrado de aquí. Tanta gente vino y me dijo, Dani, Dios me habló. Oh. Yo me fui, yo dije, no sé si la gente entendió algo porque yo mismo me lié. Hablo de más. La misma predicación que yo hago, otro pastor la haría en media hora y sería excelente. Yo no lo digo con falsa humildad. ¿Saben las veces que fui y dije, Señor, no dé la talla? Es verdad, no das la talla. Pero tampoco me interesa. Por eso mismo te puse ahí. Porque no das la talla. Porque si dieras la talla, entonces significaría que serías como yo. Así que Dios siempre buscará personas que piensan que no dan la talla. Y a veces simplemente asumimos, sí, yo no soy, es real. Bueno, pero podemos cambiarlo entonces. El problema es la culpabilidad. La culpa se relaciona a la responsabilidad, pero la culpabilidad o el sentimiento de culpa suele aparecer cuando nos juzgamos nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando hace 2 horas les hablé de que Cristo entró al santuario celestial? Que Dios decidió que el templo no se volviera a construir. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no lo hizo? Para que nosotros podamos entrar a ese trono de la gracia. Para que allí seamos libres, el trono de la gracia, donde está la gracia y la misericordia y el socorro que necesitamos. En la vida, en el espíritu, hay convicción de pecado, pero no hay sentimiento de culpa, no hay culpabilidad, sino que existe la revelación que la culpa ya fue sobre Cristo y hoy somos libres. En lo natural es donde se manifiesta el sentimiento de culpa, donde la conciencia nos acusa constantemente. Por eso la ley religiosa sin la vida del espíritu produce culpabilidad y condenación. Culpabilidad y condenación. Cuando yo me sentí culpable y sentí la revelación de que Cristo me perdonó y me sentí libre, cuando alguien viene a hablarme de su pecado, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué hablo tanto de la gracia? Cuando un pastor habla mucho de la gracia es porque ha pecado mucho. Porque cuando alguien habla tanto de la sanidad divina es porque ha visto muchas enfermedades y males. Gracias a Dios por la liberación de nuestras almas. Por eso necesitamos ir a Dios en esa comunión profunda. Pero un consejo que les doy, hermanos: nunca desarrollen vuestras vidas de padres, de madres, de pastores, de líderes cristianos, de lo que sea. Nunca desarrollen vuestra vida de padre, madre, de hijo bajo la culpabilidad, sino bajo el amor de Dios.
Nunca lo hagan por culpabilidad, háganlo por amor y misericordia. La culpa es lógica y muchas veces necesaria, pues es la conciencia de un hecho y sus consecuencias. El problema es que el sentimiento de culpa puede hacernos huir hacia adelante, tratando de no pensar. Jesús en la parábola del hijo pródigo habla de eso y habla de la huida hacia adelante, hasta que dice: y volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre hasta un jornalero vive mejor que yo. Y luego dijo: es culpa mía, he hecho daño, Padre, no soy digno de ser llamado. Pero Dios le quita la culpabilidad y lo pone en la condición del hijo. El encuentro con el Padre, su amor y la restauración de lo perdido lo hizo completamente libre. Deuteronomio 7:1 dice: asimismo, este es el sacrificio por la culpa. Había una ofrenda que era por la culpa. Y mira lo que dice a continuación: es cosa muy santa. Desde la ley Dios sabía cómo la culpa puede dañar el corazón de un ser humano. Isaías capítulo 6 cuenta la historia de Isaías, de que él estaba en el templo adorando y de pronto tiene una visión del trono de Dios. Que eso se cumple hoy en nuestra vida con Cristo. Aquella visión de Isaías fue un adelanto lo que tuvo de lo que hoy nosotros tenemos cada día en la oración profunda. Y dice: viene un querubín y tocó con un carbón encendido mis labios y dijo: hoy es quitada tu culpa. ¡Wow! Gloria a Dios. La culpabilidad se maquilla de mil maneras: de orgullo, de agresividad, de victimismo, de autoflagelación para ser liberados por lástima de los otros. No es tanto, no te preocupes, la culpa no ha sido solo tuya. ¿Lo entienden a esto? En el fondo no estamos siendo liberados, solamente estamos mitigando y echando culpa sobre otro. Y es tan asqueroso eso que estamos buscando que alguien nos libere a nosotros de la culpabilidad para culpar a otros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero Cristo te hace libre. No necesitas esos argumentos. Lo que necesitas precisamente es la oración profunda. Hebreos 4, bueno, ya terminamos, chicos, porque los tengo aquí tocando hace media hora. Hebreos 4 es lo que te leí al principio. Ya oramos. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, sin culpabilidad. No te condenes más. No he orado lo suficiente. Tal vez un segundo de oración te cambia la vida. No hice lo suficiente, no hice esto. Acerquémonos confiadamente, sin condenación. Hebreos 10 dice, porque dice: ahí está la misericordia, ahí está el socorro, ahí está la gracia. Hebreos 10 lo completa diciendo: este es el pacto que haré después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya fuiste liberado. Así que, hermanos, teniendo libertad de culpabilidad, ya no hay culpabilidad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una cosa más solo decirte. Hebreos 12 dice, termina así el libro de Hebreos, prácticamente así, dice: porque ya no os habéis acercado al monte Sinaí, a la ley. ¿Me están escuchando? 2 segundos. A pesar de todas las manifestaciones que hubo, vosotros habéis acercado a Sión, a la Jerusalén celestial. Escucha esto: a los millares de ángeles, a los espíritus de los que ya murieron y resucitaron. ¿Sabes lo que está diciendo? Vuestras almas ya están unidas con Cristo en el cielo prometido. Gloria a Dios. Yo ya fui perdonado. Hoy necesito ser liberado de la culpabilidad, no de la actitud irresponsable de no asumir mi responsabilidad en un hecho, sino del sentimiento de culpa. Podríamos leer Romanos 5 de nuevo, y Romanos 5 de nuevo. Romanos 5 dice, porque dice, ¿me lo pones por favor? Síguele poniéndolo por favor. Tenemos paz para con Dios, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Sigue, porfa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sigue. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Por tener paz con Dios podemos entender. Es la única manera de percibir la vida desde lo espiritual y ver que los conflictos, los sufrimientos son parte de un proceso de Dios
por el cual tenemos crecimiento. Eso solamente se entiende cuando tienes el alma libre de culpabilidad. Nunca entenderás que los conflictos de la vida son parte de un proceso de vida, porque siempre vas a estar pensando: Dios me está castigando por esto. Por eso muchas veces los conflictos del alma natural buscan soluciones, razones, pero buscamos culpables, pero necesitamos ser libres de todo esto. Paz con Dios, amén. Por eso podemos ver la vida con sus conflictos como una escuela y no como un castigo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Necesitamos revelación para desarrollar fe. Necesitamos entrar en ese santuario celestial para desarrollar esa comunión con Dios, donde podremos contemplarle y entenderle. Pero recordemos que Jesús dijo que si no nacemos de nuevo, nunca entraremos en ese santuario. Amén. Si no nacéis de nuevo, nunca entraréis en el reino. Acerquémonos confiadamente. Padre, te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Hemos asumido nuestra responsabilidad y culpa en tantas situaciones de la vida. Hemos hecho sufrir, hemos lastimado, hemos dañado, hemos pecado, nos hemos olvidado, hemos dejado de hacer lo que debimos haber hecho. Pero hoy te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga liberación en las almas. La revelación profunda de que tú llevaste nuestra culpa. Tú nos has perdonado, tú nos has liberado. Y Señor amado, te ruego por todos aquellos que sienten que no han dado la talla, que se han equivocado, que han transmitido religiosidad en lugar de amor. Señor, no podemos vivir con esta culpabilidad siempre. Yo te ruego, Señor, que restaures, sanes la vida de las personas que hemos dañado y que tomes tú el control de toda su vida y su futuro. En tus manos los ponemos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos. Dile ahí donde estás: Señor, yo vengo a este lugar, Señor, al trono de la gracia y de la misericordia, y en el nombre de Jesús de Nazaret, tu pueblo sea liberado de todo sentimiento de culpa y puedan bendecir a los demás y hablar, y aún hablar de los errores que cometieron, sin ninguna justificación, sin ninguna acusación, sin siquiera con autoconmiseración, sino con la libertad de aquellos que han sido perdonados. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, yo reprendo toda mentira del diablo, y que todas las almas que están perturbadas por un constante sentimiento de culpabilidad, de acusación, de mentiras del diablo, hoy puedan volver a esa revelación en Cristo. Gracias por este nuevo nacimiento, Señor. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu, ahora queremos andar en el Espíritu. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo nos revele cuán grande es tu gracia, tu misericordia, y haya liberación en este lugar, y en el nombre de Jesús se quite la carga de aquellos que están proyectando su vida sobre sus hijos como los peores padres, y si siguen por ese camino no serán buenos padres. Por eso, Señor amado, te ruego que los liberes ahora de todo eso, para que ellos en libertad puedan transmitirle a sus hijos, a las personas a quienes ministran, la vida que viene de ti y no la imposibilidad de su tarea, haciendo sentir a los que están debajo de ellos como responsables de algo que ellos no pueden asumir. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana haya liberación en este lugar, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro. Ya nos vamos, iglesia. Aprovecha para adorar. Hay gozo y salvación. Es mi sabiduría. Es mi sabiduría. Ya no hay condenación. Él la cumplió. Él la cumplió. Y mi necesidad. Siempre pudimos haberlo hecho mejor, pero ya no te condenes por eso. Ponlo en las manos de Dios. Dile: Señor, gracias, porque tú te encargarás. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Tú eres todo para mí. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando porque Dios les está hablando, háganlo.
este lugar queda aquí abierto para orar. mi escudo protege. No te vayas tan rápido a casa. Si Dios te está hablando, la música seguirá. Nosotros nos despediremos allá afuera. Mi esperanza en medio del dolor. Y bien en todo sufrimiento. Refugio. Refugio fiel en densa oscuridad. Dale gracias a Dios por todo lo que ha permitido en tu vida. Hay personas aquí que sienten culpables porque no le han dado a sus padres todo lo que debieron darle. No puedes ya seguir pensando en eso y condenándote. Dale gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por tus padres. Redentor y roca. Dile, Señor, libera mi corazón, mi alma. Hoy quiero servirte a ti sin el sentimiento de culpa que arrastro en mi alma. Mi cruz Y culpa en tus hombros. No hagas que la muerte de Cristo sea en vano. Sé libre, sé libre. Él murió para liberarte, así que sé libre en el nombre de Jesús. venciste a la muerte. Transmite esta libertad a tanta gente. Encuentro libertad. Aleluya. Mas tú venciste a la muerte. Hay personas que sienten que aún la enfermedad de sus hijos es consecuencia de lo que ellos hicieron. Eso es una mentira del diablo. No sigas pensando eso. Cristo te ha liberado, te ha hecho libre, libre. Él ya pagó, no lo va a pagar tu hijo. Él fue el sacrificio. Dios no va a sacrificar a tus hijos. Días para ti. Querido Señor, gracias por este hermoso momento. Te ruego que esta iglesia crezca en la libertad con que tú nos hiciste libres y pueda transmitir esta libertad a tanta gente que hoy está esclavizada por la culpabilidad del diablo en este mundo. Te ruego por los tantos hijos de cristianos que están culpables porque no están congregándose o están apartados. Señor, como hijos pródigos, despierta en ellos este hermoso sacrificio que nos ha dado la vida. Despierta en ellos la gracia. Y si consideras que en esta congregación podemos ser canales de esa gracia, te ruego que los traigas hasta aquí, a volver los hijos a casa, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Y bendice todo lo que queda en esta semana. Y sigue hablando, Señor, a los hermanos que se van a quedar a orar un ratito más. Y ayúdanos a vivir en esta libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.